¿Qué tal, amigos? Bienvenido a un nuevo episodio de En el área full deportivo. Sí, en el análisis en caliente entre Alianza Lima versus Sportivo 2 de Mayo de Paraguay. Como se prevé, en la ida había perdido el equipo blanquiazul 1-0 y acá, justamente en el segundo tiempo, cuando vino ese remate de Luis Arvíncula, se creía que justamente Alianza Lima podía remontar la serie, podría mostrar un buen juego tras cambios que hubo en el segundo tiempo que sí funcionaron, pero que no se terminó de concluir el esquema que había puesto Pablo Guede. Se hizo otro diferente estilo de juego. Increíblemente, en tu mismo estadio, ese error de Duarte, que justamente no se veía penal, que ya lo hablaremos más adelante, termina con ese remate del jugador que entró llamado Ayala por arruinar la fiesta en Matute. Pero yo creo que también en penales no la iba a pasar tan bien. Yo creo que si se quedaba con 1-0 podría haber remontado con un gol más y terminaba la serie favoreciendo al equipo blanquiazul, pero no fue así. Y vamos entonces con el análisis. ¿Qué podemos decir del partido? Alianza Lima alineó de la siguiente manera. Los cuatro del fondo es de lo que vimos en la pretemporada, en las dos fechas consiguientes que se jugó la Liga 1, con Carvajal, Advíncula, uno lateral izquierdo, otro lateral derecho, Renzo García y Mateo Anthony en sus posiciones de back centrales. Chávez, creo que ha sido su comodín, junto a Jairo Vélez, o también junto a Alan Cantero. Eric Castillo y Gentile, sus extremos ya de memoria que tiene Pablo Guede con estos dos jugadores. Y acá lo que me preocupa enormemente, si tú pones a Paolo Guerrero y a Federico Girotti, yo creo que ambos jugadores están propensos a jugar con un solo delantero, que sean el único delantero al que le van a dar todos los balonazos, todos los pases directos en el arco rival. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá Pablo Guede comete un gravísimo error, porque en el primer tiempo no vi muestras de Girotti conjugándose con Gaspar Gentile ni Eric Castillo. Paolo Guerrero intentó de mil formas para poder irse con los paraguayos, pero los paraguayos tuvieron un buen bloque defensivo de primer tiempo y segundo tiempo. ¿Qué tal defienden los paraguayos? Increíblemente han defendido a todo dar ante las jugadas de pase largo de Eric Castillo, Gentile, porque solamente de ellos dos he visto, hasta incluso a veces Girotti se sometía, hasta Luis Arvíncula también participaba en el juego, pero yo no he visto hasta ese entonces, el primer tiempo, Gianfranco Chávez y Jairo Vélez. Solamente Gianfranco Chávez, que pocas veces han marcado mayormente los paraguayos. Puedo mencionar como a Del Valle, Alfonso, se lo pasaron por encima. Obviamente puedo decir que entre Carvajal y Luis Advíncula han padecido un poco, porque se desconocieron. Jairo Vélez se desconoció, no la vi química con Eric Castillo, no fue su mejor partido, intrascendente, impreciso. Un Gianfranco Chávez que le cuesta hacer ese volante mixto para que pueda suplir lo que, había jugado Esteban Pavés, que lamentablemente se lesionó. Pero Gianfranco Chávez no es ese Eric Noriega que Pablo Guede buscan. Yo creo que Gianfranco Chávez va más para su posición, o va para hacer 6, pero no va para hacer un 5. No te va a hacer esa labor, y a Franco Chávez le cuesta demasiado. Es mejor regresarle a la posición donde él estaba, que era defensa, y poner 6, ¿no? A Jairo Vélez y a Fernando Gaibor. ¿Por qué sentaste Guede a Fernando Gaibor cuando Fernando Gaibor se tenía previsto que iba a ser titular? Cambiaste un poco ahí el esquema. Se tenía previsto a Fernando Gaibor, Jairo Vélez, inclusive hasta Alan Cantero de enganche. Una línea de 4-3-3. Acá formaba una línea de 4-2-2-2, que no se venía previsto en ningún percance, que obviamente viendo
la dupla de dos delanteros no funcionó en Alianza Lima en la pretemporada. Se puede notar contra Unión de Santa Fe, hasta incluso está con Colo Colo en el primer bloque, hasta con Independiente de Avellaneda. Pero ¿por qué poner doble 9? Yo no entiendo nada ahí. Increíblemente acá un poco se falló la cabeza Guede, no supo qué hacer en el primer tiempo. Vamos a hacer algunas claras, por ejemplo el penal, ¿no? Que Luis Advíncula iba a marcar con su zurda, le choca al defensor de Paraguay, a este jugador llamado Saitz, que le chocó en la mano, y todavía que estaban negando que no era mano, pero el árbitro brasileño dio el penal, se tenía claro. Y acá hay una polémica clara, una polémica muy clara. ¿Por qué Paolo Guerrero no pateó el penal? Es la tendencia, va a ser la tendencia hasta de acá unos días, fin de semana. ¿Por qué Guerrero no pateó el penal ante 2 de mayo? Los hinchas blanquiazules se preguntarán, ¿por qué siendo el capitán líder prefirió que se someta a uno al barco a que él no se someta, no se sacrifique? Ya es que si él posiblemente fallaba el penal, nadie le iba a decir nada. Pero por permitir que pasó a Eric Castillo para que patee y Eric Castillo se la falla, y ya se veía ciertas tendencias de Eric Castillo en el partido, que se estaba fallando, por ejemplo, esa cercanía que tuvo y la disparó para afuera, muy desviado. Otro que tras buen pase de Advíncula le dio a Eric Castillo, y Eric Castillo, como siempre que le gusta desplegar, como buen extremo que es, quiere patear y cerquita nada más no llega. Ya te daba indicios de un Eric Castillo que está medio impreciso de cada gol, pero siempre mostraba la actitud, el desequilibrio que siempre lo ha caracterizado del primer día que pisó Matute. Pero bueno, Eric Castillo patea, falla. Otra clara también es la de que cabecea Girotti, como el pase que le da a Guerrero, y Guerrero se la falla, increíble. Pero el cuadro paraguayo hacía daño por bandas, con este Yamir del Valle, que en la ida se veía que era un jugador sumamente rápido al momento de que los volantes del 2 de mayo, que justamente que eran Gómez, que era Romero, y Sanabria, que era como el 5 ancla, pero más que todo Gómez y Romero iban acompañando por cada lado con Valle y Alfonso, aprovechando esas bandas contras, que dejaba espacios a Alianza Lima para que puedan hacer su despliegue, ¿no? Más que todo lo sufrió Carvajal, pero yo creo que Carvajal en el primer tiempo tuvo 5 quites, que para mí fue de lo mejorcito en el primer tiempo. De ahí justamente Advíncula, también el jugador que desplegó más que Vélez. Hasta ahí quedaría el primer tiempo, ¿no? Y 2 claras de Deportivo de Mayo, una de ellas que pasa a Romero a Del Valle, y Del Valle justamente quiere patear y la manda al desvío. Otro disparo también que es de Alfonso, que solito más se come todo el arco rival en la defensa por el lado izquierdo, donde está Carvajal y Renzo Garcés. Quiere patear, pero la patea desviado. Y otro que sí la tuvo clara es Del Valle, que se la da a Ruiz Díaz. Y Ruiz Díaz quiere patear, le gana a Anthony en esa disputa y la manda para afuera. Simplemente lo movió para que el cuadro blanquiazul se quede 0-0, y hasta ahí estaba eliminado. Luego ya pasaríamos en el segundo tiempo, que sí hubo cambios, porque decirlo así, justamente vino Quevedo, vino Cantero, vino hasta Piero Cari, que en la ida no lo hizo bien, tuvo un mal partido. Y estos jugadores sí hicieron algo de diferencia. También Gaibor entró. Son jugadores más de juego colectivo que de juego de pase largo. Obviamente Gaibor tiene esa disputa, ¿no? de dar el pase largo, ¿no? Por ejemplo, a los delanteros, a los extremos, que pueden aprovechar ese buen pase directo que le puede dar, ¿no? Se notó, por ejemplo, con Luis Advíncula, se notó con Eric Castillo, se notaba un Quevedo que entró con actitud, pero creo que los paraguayos estuvieron muy firmes mentalmente, se buscaban la clasificación
en Matute, vinieron con la mentalidad de poder llevarse algo sorpresivo de acá y prácticamente lo hicieron. Pero primero empezaríamos, ¿no?, con ese gol de Luis Advíncula, que sí, justamente Luis Advíncula patea tras el pase desviado porque chocó un paraguayo y Luis Advíncula pues ese espacio para patear. Pensé que se le iba a fallar, pero choca en el palo y entró al arco. Se venía la alegría en Matute, bueno, hasta el momento sí, pero en el juego no convencía a Alianza Lima. Yo vi un Alianza Lima que por rato lo tuvo sometiendo, pero cuando eran las contras o fallaban los mediocampistas, las volantes de Alianza Lima, el equipo paraguayo tenía alternativas en jugadas muy claves. Y eso ahí, un poco que Alianza Lima se comenzaba más que todo en los delanteros, como Guerrero, que por ahí salió con una chispa de faltas. Y otra cosa también de que poner el doble punta con Girotti no funcionó. Luego también al final entra Ramos. Y yo pregunto, Ramos, con 15 minutos que ha jugado, te hizo dos llegadas casi cerca al arco. Una de ellas que se juntó cerca con el arquero, que dio ese rebote, y otro de cabeza, que sí se le da buen pase a Víncula, de cabeza, donde justamente el arquero Martínez tapa. Fue su noche el arquero Martínez de 2 de mayo. Casi 8 disparos ha podido atajar este arquero de 23 años que tiene, que fue considerado el mejor futbolista del partido. Ahora Alianza Lima se cae en sus propios laureles. Yo vi del minuto 70, ya del segundo tiempo, veía que Alianza Lima estaba desesperado, buscaba y buscaba. Una Alianza Lima que justamente no pensé notar el juego colectivo de Alianza Lima, se perdió. Los cambios funcionaron un buen rato, pero ya cuando el Sportivo 2 de mayo le empató, Alianza Lima perdió un poco la cordura, la desesperación y cayó en el juego de los paraguayos, que algunos cometían unas faltas y ya habían como 2-3 remates cerca al área en tan solo 10 minutos que podían haber sido muy peligrosos, pero una de ellas Duarte pudo tapar bien. No se le puede criticar al arquero, porque esa clara yo puedo decir que para mí no ha sido penal. Porque si nos podemos a pensar, el arquero va así, con sus dos brazos. Una cosa que vaya con todo y meta todo su cuerpo debajo del jugador, inclusive haciendo una falta grave, que puede hasta expulsarlo. Pero el arquero quiere ir a agarrar el balón, pero el paraguayo, que siempre uno en el juego debe ser muy vivo a la hora de hacer esa disputa para poder cometer el penal. El jugador paraguayo fue muy inteligente, puso encima, llegó un poco adelantado a su pierna, es ahí donde el jugador paraguayo se cae. Y a través de ahí, en el VAR, se tendría que interpretar lo que el árbitro decida, ¿no? Más que todo, porque el VAR es el que induce, hoy mira esta falta. Y ya tú lo tienes que ver, ¿no? Que tú sabes cómo son las reglas del juego. Ahí justamente patea a este jugador. Ayala iba a patear a Alfonso, que venía a hacer un gran partido de jugador de Sportivo de Mayo. Patea y nada que hacer Duarte, que lo dispara muy bien el penal Ayala. También que se mandó casi al final con un remate que casi podía haber sido el knockout y el batacazo total también, ¿no? De lo que ya es en Matute. Obviamente ahí Duarte responde muy bien también. Entró muy bien Duarte, Ayala entró muy bien también Diego Acosta, que aprovechó, muy corpulento, aprovechó en dar buenos pases por atrás, como haciendo un poco de hora, haciendo desesperar aún más con Alianza Lima, que en todo el partido se dedicó a tener la idea del balonazo, y cuando entraron los cambios tuvieron ese cierto casi 20-15 minutos de juego colectivo de la Alianza Lima, que siempre queremos ver a un Alianza Lima atractivo en la forma de cómo querer atacar, ¿no? A ras de cancha, pero no se notó casi la mayoría del todo este partido de vuelta, y así Alianza Lima perdería la serie, una serie que justamente desde fase 1, puedo decir esta estadística, pasó con Huracán en 2015, donde lo golearon 4-0 a Alianza Lima.
Y nuevamente sucede, tras una buena campaña al mando de Pipo Néstor Gorosito, el año pasado 18 partidos internacionales, eliminando a Gremio, a Boca, a pasar a que un equipo como 2 de Mayo, un equipo modesto, un equipo no tan conocido en Paraguay, no es rey de copas en Paraguay, pero es un equipo que sí vino a dar batalla y como siendo debutante le ganó a Alianza Lima, un Alianza Lima que quedará marcado en la historia como el Matutazo 2.0. Pero bueno, de Mayo bien ganado, bien por el equipo paraguayo que ahora disputará contra Sporting Cristal, otro club peruano. Vamos a ver si Sporting Cristal no comete el error que cometió Alianza Lima, que del vamos de la ida se confió horriblemente Guede con un esquema de muchos suplentes y que al final esto lo pagaría muy caro. Si hubiera sido un empate o una victoria por la mina de Alianza Lima, hoy sería la otra cosa. Le puso presión de Conversiones Unidos hasta hoy en el partido con 2 de Mayo. Y así termina el periodo de Alianza Lima en lo internacional. Mal Guede, ni mal los Navarro por contratar un DT que no tiene la idea específica ni el 11 específico de cómo plasmar los partidos, que cada partido es muy diferente, y de Copa ni de hablar, es totalmente distinto y tienes que jugártela del todo por el todo, y eso es lo que hizo el Club de Mayo, pero no Alianza Lima. Bueno, sin más preámbulo, ¿qué te pareció este video? Alianza Lima la rompe en la Liga 1, será figura estelar en la Liga 1, o habrá otro fracaso más del Club Blanquiazul. Acá se comentaba like. Esto es En el Área Full Deportiva.